7. La reflexión Reflejemos a Jesús para el viernes 2 de febrero. Titulada, Los pecadores son llevados a estar en armonía con la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarlo de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados pasados, y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el cual exclama, Abba, Padre. ¿Está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y San Juan dice también, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, Romanos 3:31, 6:2, primera de Juan 5:3. En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios, y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el lenguaje del alma será, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmos 19:7. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción de pecado, y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni una reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales, y multitudes se unen a la Iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina, el conflicto de los siglos, 521 a la 523. Hasta aquí la lectura de la reflexión. Ahora vamos con el análisis de la misma como de costumbre. Y cerramos con una oración final. Análisis de la reflexión, los pecadores son llevados a estar en armonía con la ley. 1. Fundamento bíblico. Se basa en Romanos 8, 3, 4, que destaca el papel de Cristo en condenar al pecado y permitir que la justicia de la ley se cumpla en aquellos que andan según el Espíritu. 2. Función de la ley. Se destaca que la ley revela los pecados del hombre pero no ofrece remedio, siendo solo el Evangelio de Cristo el que puede librar del pecado. La ley señala vida para el obediente pero muerte para el transgresor, destacando la necesidad del Evangelio para obtener remisión de pecados. 3. Transformación a través del Evangelio. Se enfatiza que el Evangelio lleva a la reconciliación, fe y amor, cambiando al pecador de la muerte a la vida, de la transgresión a la obediencia. El cambio lleva al corazón a estar en armonía con Dios y su ley. 4. Importancia de la ley. Se resalta la perfección de la ley de Jehová y su capacidad para convertir el alma. Sin la ley, no hay verdadera convicción de pecado ni percepción de la necesidad de arrepentirse. 5. Peligros de una comprensión superficial. Advierte sobre conversiones superficiales y unirse a la Iglesia sin un cambio real en el corazón. Destaca la necesidad de la palabra y el Espíritu de Dios para revelar los principios de justicia de la ley divina. Oración final. Dios, agradecemos por tu ley que revela nuestra condición y necesidad de redención. Que podamos entender la importancia del Evangelio para transformar nuestros corazones y llevarnos a una vida en armonía contigo.
Ayúdanos a no conformarnos con una comprensión superficial, sino a buscar una reconciliación genuina a través de la fe en Cristo. Que tu Espíritu ilumine nuestras vidas para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Amén. El Ministerio. Conéctate a Jesús. Presentó la meditación de hoy. Cuando Dios llama, capacita, cuando envía, acompaña. Bendiciones.